Hay algo inusual en la región que la Voyager está atravesando actualmente. No se parece al espacio que se describe habitualmente en los libros de texto, ni al vacío silencioso que solemos imaginar al pensar en las profundidades del cosmos. Además, se extiende mucho más allá del dominio familiar dominado por el Sol. En cambio, esta zona se siente como una frontera que, en teoría, ni siquiera debería percibirse como tal. Sin embargo, todo lo que allí ocurre se comporta de maneras que recuerdan constantemente a los científicos que esta región es mucho más compleja de lo esperado. Lo que hace esto aún más fascinante es el silencio que reina en la propia nave espacial. Se desplaza por una de las zonas más misteriosas de nuestro sistema solar, más lejos de donde jamás haya llegado ningún objeto creado por el ser humano. Y sin embargo, apenas comunica nada más allá de débiles y constantes flujos de datos. No hay imágenes ni señales espectaculares, solo simples lecturas numéricas de instrumentos construidos hace décadas. Y aún así, esas señales silenciosas siguen revelando patrones que desafían la comprensión simplista que los científicos tenían sobre los límites exteriores del Sol. Esto nos lleva a una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué está sucediendo realmente ahí fuera? ¿Qué es exactamente lo que está atravesando la Voyager? ¿Y por qué esta región, que antes se consideraba vacía y sin acontecimientos relevantes, sigue generando más preguntas que respuestas? Eso es lo que estamos investigando. A lo largo de las décadas transcurridas desde su lanzamiento en 1977, las dos sondas Voyager han superado con creces todas las expectativas. Capturaron las primeras observaciones cercanas de las turbulentas tormentas de Júpiter, la actividad volcánica de Io, la superficie helada y fracturada de Europa, los anillos de Urano, los géiseres de Tritón y la atmósfera azul que rodea a Neptuno. Tras completar sus misiones planetarias, continuaron su viaje hacia una región del espacio a la que ninguna otra nave espacial había llegado antes. La Voyager 1 siguió una trayectoria más rápida, ascendiendo fuera del plano planetario, mientras que la Voyager 2 siguió una trayectoria más lenta por debajo de este. En noviembre de 2025, la Voyager 1 viajaba a unos 17 kilómetros por segundo, mientras que la Voyager 2 lo hacía a unos 15,3 kilómetros por segundo. Estas velocidades, obtenidas gracias a la asistencia gravitatoria, las impulsan ahora de forma constante hacia el espacio interestelar. Actualmente, ambas naves espaciales han superado la heliopausa. La Voyager 1 se encuentra a unas 169 unidades astronómicas del Sol, mientras que la Voyager 2 está a unas 139 unidades astronómicas. Sin embargo, no experimentan las mismas condiciones. La Voyager 1 se ha adentrado más en el espacio interestelar, en una dirección donde la influencia del Sol se desvanece de forma más abrupta. La Voyager 2 cruzó el límite más tarde, entrando en una región donde la transición parece más suave y gradual. A pesar de su separación, los datos de ambas naves se complementan, ofreciendo a los científicos una comprensión más clara y detallada de cómo es realmente el límite del sistema solar. Ninguna de las naves espaciales se encuentra actualmente dentro de la región conocida, moldeada por el viento solar, pero tampoco están completamente inmersas en la galaxia abierta. En cambio, están atravesando una zona intermedia donde la influencia del Sol disminuye, aunque no desaparece por completo. No se trata de una línea divisoria nítida, como sugerían modelos anteriores. Más bien, se asemeja a una capa delgada y cambiante que se estira y ondula, modificándose constantemente en respuesta a las condiciones tanto dentro de la heliosfera como en el medio interestelar circundante. En esta región, la densidad de partículas es extremadamente baja. Cuando una nave espacial detecta algo, una partícula cargada proveniente del Sol, un rayo cósmico del espacio exterior o una perturbación en el campo magnético, se vuelve significativo precisamente porque el fondo es tan disperso. Sin embargo, la ausencia de estímulos no implica simplicidad. Esta zona reacciona a eventos originados por el Sol, incluso a través de grandes distancias. Un evento solar intenso puede desplazar la heliopausa hacia afuera, y meses o incluso años después, las sondas Voyager detectan las consecuencias como cambios en la densidad o fluctuaciones en el campo magnético. Uno de los descubrimientos más inesperados es la irregularidad de este límite. La Voyager
Uno registró un aumento repentino de rayos cósmicos al cruzar la heliopausa, mientras que la Voyager 2 observó un incremento más gradual. Esta diferencia reveló que la heliopausa no tiene una forma uniforme. Se curva, se comprime y se desplaza, según las fuerzas que actúan sobre ella, tanto del Sol como de la galaxia. Esta región representa el primer atisbo directo de dónde termina realmente la influencia del Sol. Es delgada, tranquila y en constante evolución, de maneras que siguen desconcertando a los investigadores. A pesar de la enorme distancia entre las dos naves espaciales, sus datos combinados ofrecen una visión sin precedentes de un lugar nunca antes explorado. Cuando se habla del borde del sistema solar, generalmente se hace referencia a la heliopausa. Este es el punto donde el viento solar pierde fuerza y la presión del material interestelar se vuelve lo suficientemente intensa como para detenerlo. Durante muchos años existió solo como un límite teórico. Las misiones Voyager fueron las primeras en alcanzarlo físicamente y experimentar sus condiciones. Lo que descubrieron no coincidía con los diagramas claros y sencillos. La Voyager 1 cruzó este límite en 2012. A medida que se acercaba, el viento solar disminuyó su velocidad y el campo magnético se volvió más estructurado. Entonces, casi repentinamente, las lecturas de partículas cambiaron drásticamente. Los rayos cósmicos de alta energía provenientes de la galaxia aumentaron considerablemente, mientras que las partículas de menor energía provenientes del Sol disminuyeron drásticamente. La transición no fue gradual. Se sintió como entrar abruptamente en un entorno completamente diferente. Esto indicaba que, en esa dirección, la heliopausa se comporta más como un borde definido. La Voyager 2 cruzó el límite 6 años después, pero su experiencia fue diferente. El aumento de partículas interestelares fue más lento y el campo magnético se desplazó de otra manera. En lugar de una caída repentina, la transición se asemejó a una pendiente gradual. Esto confirmó que la heliopausa varía en forma y estructura según la dirección y la actividad solar. Sin embargo, ambas naves espaciales registraron un hallazgo común. Las condiciones dentro y fuera de la heliosfera son fundamentalmente diferentes. Más allá de este límite, la densidad del plasma es mayor, el campo magnético es más estable, pero está orientado de forma distinta, y los rayos cósmicos son mucho más abundantes porque el escudo magnético del Sol ya no los bloquea. Otra observación importante fue la gran capacidad de respuesta de este límite a eventos distantes. La actividad solar envía ondas de presión hacia el exterior, y mucho después de que ocurran estos eventos, las ondas Voyager detectan sus efectos. Estos se manifiestan como aumentos repentinos en las ondas de plasma o cambios en la densidad. Esto reveló que la heliopausa no es estática. Se expande y contrae lentamente con el tiempo, respondiendo a eventos que ocurren a miles de millones de kilómetros de distancia. Los científicos también se sorprendieron por el grosor de este límite. Los modelos anteriores sugerían que sería extremadamente delgado, como la superficie de un globo. En cambio, las ondas Voyager descubrieron que era más ancho y complejo, con múltiples capas. Algunas regiones permiten el paso de partículas, otras distorsionan los campos magnéticos, y algunas muestran una disminución gradual de la influencia del Sol, en lugar de un límite definido. Quizás el descubrimiento más inesperado fue que el espacio interestelar no es tan tranquilo como se creía. En lugar de un entorno silencioso y uniforme, la nave espacial se topó con turbulencias, restos de antiguas ondas de choques solares y variaciones impredecibles en el flujo de partículas. La idea largamente sostenida de un vacío pacífico más allá del Sol resultó ser errónea. Cruzar la heliopausa no fue solo un hito, sino que transformó nuestra comprensión de dónde termina realmente el sistema solar y cómo interactúa el Sol con la galaxia. Sin embargo, incluso ahora, el viaje de las Voyager está lejos de haber terminado. A su velocidad actual, las sondas tardarán aproximadamente 300 años en alcanzar el borde interior de la nube de Oort, y potencialmente otros 30.000 años en atravesarla por completo. La heliopausa reveló que este límite no es fijo. Se desplaza, reacciona y se comporta de manera diferente según el lugar donde se encuentre. Uno de los hallazgos más fascinantes tras cruzarlo fue la temperatura del plasma justo fuera de la influencia del Sol. Los informes de temperaturas que alcanzan decenas de miles de grados pueden sonar extremos, pero la temperatura en el espacio
no es la misma que en la Tierra. La densidad es tan baja que, a pesar de la alta energía de las partículas individuales, no hay suficiente material presente para transferir calor de forma que provoque combustión. Se entiende mejor como partículas que se mueven rápidamente a través de un entorno que, por lo demás, está prácticamente vacío. La Voyager 1 fue la primera en detectar indicios de esta región caliente durante su viaje hacia el espacio interestelar. Detectó oscilaciones de plasma que coincidían con el comportamiento esperado de un material extremadamente energético y de alta temperatura. Posteriormente, la Voyager 2 observó el mismo fenómeno desde una dirección diferente, confirmando que no se trataba de un efecto localizado, sino de una característica a gran escala que rodea la heliosfera. La formación de esta región está estrechamente ligada a la interacción entre el viento solar y el material que se desplaza por la galaxia. Dentro de la heliosfera, el viento solar fluye hacia afuera a gran velocidad. Al encontrarse con el medio interestelar, disminuye su velocidad y comienza a modificar su estructura. Esta interacción no crea un límite definido, sino que forma capas de plasma que se comprimen, se estiran y se calientan. Cuando el viento solar que se expande choca con la presión opuesta del espacio interestelar, las partículas se compactan densamente. Esta compresión aumenta su energía, elevando la temperatura. El principio es similar al de cómo el aire se calienta al comprimirse, pero ocurre a una escala tan vasta que resulta difícil de comprender por completo. Ambas sondas Voyager han demostrado que esta región dista mucho de ser uniforme. Algunas zonas son más calientes, otras más frías. Algunas secciones parecen más gruesas, mientras que otras son más delgadas. En ocasiones, las lecturas aumentan bruscamente, para luego volver a caer meses o años después. Este patrón dejó claro que la región no es estable ni fija. Cambia constantemente en respuesta a las variaciones de la actividad solar. Cuando el Sol libera una fuerte ráfaga de energía, las ondas de choque se propagan por el espacio. Al llegar a la heliosfera exterior, estas ondas interactúan con esta capa, aumentando aún más su temperatura. Las Voyager detectan estos cambios mucho después del evento original, ya que estas perturbaciones pueden tardar meses o incluso años en recorrer distancias tan inmensas. Otro detalle que llamó la atención es el comportamiento del campo magnético en esta zona. En lugar de mantener una dirección uniforme y constante, el campo se curva y retuerce de maneras complejas. Estas distorsiones pueden atrapar partículas y contribuir a su calentamiento. También restringen el movimiento de partículas de menor energía, lo que ayuda a explicar por qué el límite se comporta de manera diferente según el punto donde se cruce. La Voyager 1 experimentó transiciones más abruptas, mientras que la Voyager 2 registró cambios más graduales. Esto respalda la idea de que la capa de plasma caliente contiene estructuras irregulares y regiones con propiedades variables. A pesar de las altas temperaturas, esta región no representa una amenaza para la nave espacial. Su densidad es tan baja que la energía se dispersa por vastos volúmenes de espacio. Por consiguiente, las Voyager no experimentan calor en el sentido convencional. Lo que importa, en cambio, es lo que esta región revela sobre la interacción entre el Sol y la galaxia. Modelos anteriores sugerían que la heliopausa sería una simple línea divisoria. Sin embargo, se comporta más bien como una compleja zona de amortiguación moldeada por la presión, las fuerzas magnéticas y la interacción constante entre dos entornos muy diferentes. El estudio de esta capa calentada ha ayudado a los científicos a comprender que la heliosfera responde constantemente a influencias externas e internas. Si bien estos cambios ocurren lentamente, demuestran que el límite del sistema solar no es fijo ni simple. Se trata de una región dinámica donde la influencia del Sol y la galaxia se encuentran y se afectan mutuamente de forma continua. Las sondas Voyager, equipadas con instrumentos diseñados en la década de 1970, siguen siendo las únicas que han medido este entorno directamente. Incluso después de casi 5 décadas en el espacio, ambas sondas Voyager siguen recopilando datos sobre su entorno. Los instrumentos que llevan son relativamente sencillos para los estándares actuales, pero esa sencillez es parte de su fortaleza, dado que ninguna otra nave espacial ha alcanzado esta distancia. Incluso las mediciones más básicas proporcionan información valiosa. Uno de los aspectos clave que aún monitorean es el comportamiento del campo magnético. Fuera de la heliosfera, este campo ya no está dominado por el Sol,
sino que sigue la estructura de la propia galaxia. Dado que las dos naves espaciales viajan en direcciones diferentes, sus datos combinados ayudan a los científicos a comprender cómo el campo magnético se curva e interactúa con la heliosfera. La Voyager 1 suele registrar una dirección magnética más estable, mientras que la Voyager 2 detecta variaciones que sugieren un mayor nivel de turbulencia. Estas diferencias proporcionan pistas sobre cómo la burbuja protectora del Sol ejerce presión sobre el medio interestelar circundante. Otra medición importante involucra las ondas de plasma. Si bien la nave espacial ya no puede medir directamente la densidad del plasma, sí puede detectar vibraciones causadas por perturbaciones que lo atraviesan. Cuando estas ondas llegan a la nave, se manifiestan como ligeros cambios de frecuencia. Los científicos pueden usar esas frecuencias para estimar la densidad. Este método reveló que el plasma fuera de la heliosfera es más denso de lo esperado y que su densidad puede variar con el tiempo. Los rayos cósmicos también desempeñan un papel crucial en la recopilación de datos. Estas partículas de alta energía se originan fuera del sistema solar, y las ondas Voyager pueden detectarlas. Dentro de la heliosfera, muchas de estas partículas son bloqueadas por el campo magnético del Sol. Más allá de él, su número aumenta significativamente. Al rastrear estos cambios, los investigadores pueden comprender mejor la protección que brinda el Sol y cómo disminuye con la distancia. Esto también permite comprender cómo viajan los rayos cósmicos a través de esta parte de la galaxia. A pesar de su antigüedad, las ondas espaciales aún detectan ocasionalmente ráfagas de partículas cargadas provenientes del Sol. Estas señales suelen llegar mucho después del evento solar original, ya que las ondas de choque resultantes tardan bastante en propagarse. Las Voyager registran estos efectos retardados como aumentos en el número de partículas o cambios en el campo magnético. Estas observaciones demuestran que la influencia del Sol se extiende mucho más allá de lo que se creía, incluso más allá de la heliopausa. La comunicación con la nave espacial está directamente ligada a la forma en que se recopilan estas mediciones. A distancias tan extremas, las señales que llegan a la Tierra son increíblemente débiles. Una sola transmisión puede tardar más de un día en llegar a las antenas de la red del espacio profundo. La velocidad de transmisión de datos es extremadamente baja y los ingenieros deben decidir cuidadosamente qué información solicitar. A pesar de estas limitaciones, los datos son lo suficientemente claros como para proporcionar información valiosa sobre los campos magnéticos, el comportamiento del plasma y la actividad de las partículas. Si bien no son suficientes para obtener imágenes detalladas ni para realizar análisis en tiempo real, son más que suficientes para estudiar el entorno que rodea a la nave espacial. Lo que hace que estas mediciones sean especialmente valiosas es su singularidad. Ninguna otra nave espacial está posicionada para observar el espacio interestelar tan cerca de nuestro sistema solar. Incluso pequeñas variaciones en los datos pueden revelar detalles importantes sobre la estructura de la heliosfera, la presión del medio circundante y el comportamiento a largo plazo del espacio entre las estrellas. Cada transmisión de las Voyager contribuye a una comprensión cada vez mayor de una región que antes era completamente desconocida. Mantener operativas las sondas Voyager se ha convertido en un desafío constante y minucioso. Cuando se lanzaron en 1977, nunca se esperó que su vida útil se extendiera tanto. Sus sistemas de energía fueron diseñados para disminuir gradualmente con el tiempo, y tras décadas en el espacio, la energía disponible ha disminuido significativamente. Como resultado, los ingenieros han tenido que tomar decisiones difíciles sobre qué sistemas mantener en funcionamiento y cuáles deben apagarse definitivamente. Los generadores de radioisótopos que suministran energía a la nave espacial producen menos electricidad con cada año que pasa. Al comienzo de la misión, había energía suficiente para operar todos los instrumentos sin problemas. Hoy en día, la energía disponible es tan limitada que incluso un solo sistema innecesario puede consumir más energía de la que la nave espacial puede permitirse perder. Por ello, la NASA ha dedicado años a apagar cuidadosamente calentadores, sistemas de respaldo e instrumentos que requieren demasiada energía. Esto no se debe a que dichos sistemas sean irrelevantes, sino a que preservar la nave espacial se ha convertido en la máxima prioridad. Mantenerla operativa es más importante que operar todos los instrumentos a la vez. La situación con los calentadores lo ilustra claramente.
Muchos componentes de ambas naves espaciales funcionan ahora a temperaturas muy inferiores a las probadas. En algunos casos, algunas piezas operan en condiciones más frías de lo que los ingenieros creían posible para su supervivencia. A pesar de esto, siguen funcionando. Instrumentos que nunca fueron diseñados para operar sin soporte térmico han continuado enviando datos mucho después de que se apagaran sus calentadores. Un ejemplo notable ocurrió en mayo de 2025, cuando el equipo que trabajaba en la Voyager 1 intentó con urgencia reactivar sus propulsores de alaveo principales. Estos propulsores habían estado inactivos desde 2004 debido a fallas en los calentadores. Mediante el envío preciso de comandos para ajustar la potencia, los ingenieros lograron reactivarlos justo a tiempo, evitando una posible rotura en las líneas de combustible antes de un apagón programado de la antena. Este momento puso de manifiesto tanto la durabilidad del diseño original como la fragilidad de la nave espacial. Otro desafío constante tiene que ver con la memoria y el manejo de datos. La electrónica a bordo se construyó en la década de 1970, mucho antes de los sistemas informáticos modernos. Con el tiempo, los rayos cósmicos de alta energía impactan la memoria, provocando la corrupción de datos. En ocasiones, los ingenieros pueden solucionar estos problemas reescribiendo secciones de código o reorganizando el uso de la memoria para evitar las áreas dañadas. Al principio de la misión, estos problemas eran poco frecuentes, pero se han vuelto más comunes a medida que el hardware envejece y continúa expuesto a partículas energéticas. Un ejemplo claro ocurrió en abril de 2025, cuando los ingenieros resolvieron un problema persistente en el sistema de datos de vuelo de la Voyager 1. Una pequeña parte de su código, almacenada en un chip dañado, se había corrompido. Al consultar la documentación original de décadas atrás, el equipo pudo reubicar el software afectado en áreas de memoria no utilizadas, restableciendo así la transmisión correcta de datos tras meses de señales distorsionadas. La comunicación en sí misma también se ha vuelto cada vez más difícil. La señal que llega a la Tierra es extremadamente débil, lo que requiere largas sesiones de observación por parte de la red del espacio profundo para recopilar pequeñas cantidades de datos. Las antenas terrestres deben estar alineadas con gran precisión, y cada comando debe planificarse cuidadosamente debido al largo retraso en la transmisión. Si algo sale mal, los ingenieros tardan más de un día en darse cuenta. Este retraso obliga a que cada decisión sea cautelosa y meditada. Para complicar aún más las cosas, en 2025, la antena principal capaz de enviar comandos a ambas naves espaciales, la Estación Espacial Profunda 43 en Canberra, fue sometida a mejoras entre mayo y febrero de 2026. Esto limitó las ventanas de comunicación durante ciertos periodos, lo que hizo que la planificación fuera aún más crucial. Los ingenieros tuvieron que aprovechar al máximo el tiempo de contacto reducido, priorizando cuidadosamente qué instrucciones enviar. Incluso el software de vuelo ha requerido ajustes ingeniosos. En los últimos años, los ingenieros descubrieron maneras de redirigir las rutas de datos dentro de la nave espacial, después de que ésta comenzara a transmitir información ilegible. Para lograrlo, fue necesario estudiar documentación escrita hace décadas e identificar funciones del sistema que originalmente no estaban diseñadas para tal uso. Estas soluciones no son ni simples ni elegantes, pero son precisas y se ejecutan con sumo cuidado. Los equipos que trabajan en ellas comprenden que incluso un pequeño error podría poner fin a la misión definitivamente. El estado físico de la nave espacial también se ha deteriorado con el tiempo. El aislamiento del cableado se ha envejecido, y las extremas variaciones de temperatura en el espacio profundo, sumadas a la pérdida gradual de calor a bordo, han llevado al hardware mucho más allá de su vida útil prevista. Dado que no es posible realizar reparaciones físicas, los ingenieros recurren a métodos indirectos: activar circuitos de respaldo, ajustar la sincronización de los comandos o reducir la actividad del sistema cuando aparecen señales de sobrecarga. En algunos casos, la mejor opción es limitar las operaciones, permitiendo que los sistemas se estabilicen antes de enviar nuevas instrucciones. A pesar de todos estos desafíos, el objetivo principal se ha mantenido inalterable: conservar los instrumentos esenciales en funcionamiento el mayor tiempo posible. Actualmente, la Voyager 1 opera con 3 instrumentos activos: el magnetómetro, el detector de ondas de plasma y el detector de partículas cargadas de baja energía. La Voyager 2 mantiene un conjunto similar, aunque se prevé que su detector de rayos cósmicos deje de funcionar próximamente.
Estos instrumentos siguen proporcionando datos cruciales sobre los límites exteriores del sistema solar, lo que los hace invaluables. Cada decisión tomada por los ingenieros se centra en proteger estos sistemas restantes, asegurando que la nave espacial pueda seguir transmitiendo datos que ninguna otra misión es capaz de recopilar. El funcionamiento continuo de ambas Voyager no es fruto del azar, es el resultado de una planificación meticulosa, una ingeniería precisa y un esfuerzo constante durante décadas. Mientras haya energía, los datos seguirán llegando. Al considerar el futuro de las Voyager, es fácil imaginar una salida directa del sistema solar. En realidad, su viaje se desarrolla gradualmente a lo largo de inmensos periodos de tiempo, divididos en distintas etapas. Si bien ambas naves ya han cruzado la heliopausa, no han abandonado completamente el sistema solar en un sentido más amplio. La influencia gravitacional del Sol se extiende mucho más allá de la heliosfera, y la región que se encuentra más allá es mucho más compleja de lo que sugieren los modelos simples. La siguiente región importante que encontrarán es la parte interior de la nube de Oort. Esta zona no está densamente poblada de objetos, sino que consiste principalmente en espacio vacío, con algunos cuerpos helados, dispersos a lo largo de vastas distancias. Las Voyager no se dirigen hacia ningún objeto en particular, y la probabilidad de pasar cerca de uno es extremadamente baja. Aún así, entrar en esta región representa el comienzo de la fase final de su viaje dentro del dominio del Sol. Las estimaciones actuales sugieren que cualquiera de las dos naves espaciales tardará varios cientos de años en alcanzar la nube de Oort interior. Se espera que la Voyager 1 llegue primero, ya que se encuentra más lejos del Sol y viaja a mayor velocidad. Incluso en esta región distante, la gravedad del Sol sigue influyendo, lo que significa que las naves espaciales continuarán siguiendo órbitas lentas y prolongadas a su alrededor, a menos que alguna fuerza externa las afecte, algo muy improbable. No habrá eventos dramáticos que marquen esta etapa. Las condiciones más allá de la heliopausa podrían presentar ligeras variaciones en la densidad o el comportamiento magnético, pero nada alterará significativamente la trayectoria de la nave espacial. En general, continuará avanzando a través de una región que parece casi completamente vacía. Durante periodos mucho más largos, la nube de Oort exterior representa el límite final de la influencia del Sol. Esta vasta región esférica se extiende tanto que una sola órbita alrededor del Sol podría durar millones de años. Las Voyager jamás completarán una órbita de este tipo. En cambio, atravesarán una pequeña sección de esta nube, distante en trayectorias casi rectas. Para entonces, ambas naves espaciales habrán dejado de emitir señales. Sus instrumentos ya no funcionarán y se encontrarán a la deriva, frías e inactivas, en la oscuridad del espacio interestelar. Una vez que las naves espaciales trasciendan la nube de Oort, alcanzarán una distancia donde la gravedad del Sol ya no las retendrá. Esto marca el punto en el que abandonan definitivamente el sistema solar, no solo su límite magnético. Desde la perspectiva de las naves, no se observará ningún cambio perceptible, pero en términos de la conexión entre el Sol y la galaxia, esta distancia tiene un significado profundo. Más allá de ese punto, se convierten en parte del espacio interestelar, viajando entre las estrellas sin ningún vínculo físico con su origen. También surge la pregunta de si alguna de las naves espaciales se acercará alguna vez a otra estrella. Según las trayectorias actuales, Gliese 445 será el encuentro más cercano para la Voyager 1, que se espera que pase a unos 15,6 años. Luz de ella dentro de aproximadamente 40,000 años. Esa distancia es demasiado grande para cualquier interacción significativa, pero sigue siendo el acercamiento más próximo a lo largo de su ruta prevista. La Voyager 2, en una escala de tiempo similar, pasará a pocos años luz de Ross 248. No se trata de sobrevuelos cercanos como los de las misiones planetarias. Son cruces distantes donde las naves espaciales pasarán desapercibidas, en silencio y sin poder registrar ni transmitir nada sobre su entorno. Lo que más llama la atención del futuro viaje de las Voyagers es su constancia y tranquilidad. No habrá cambios bruscos de velocidad ni de dirección. No chocarán con nada, ni serán arrastradas por ningún objeto. Continuarán avanzando,
impulsadas únicamente por el impulso que han acumulado desde su lanzamiento. Los lapsos de tiempo involucrados son tan vastos que el viaje se centra menos en los acontecimientos y más en la perspectiva. Son viajeras lentas y constantes que se desplazan por una región que ningún ser humano presenciará jamás directamente. Su viaje a largo plazo ya no se centra en los datos que enviarán, pues esa fase concluirá relativamente pronto. En cambio, se trata de que seguirán moviéndose mucho después de que toda comunicación haya cesado. Su trayectoria hacia el exterior pone de relieve la inmensidad del espacio y demuestra cómo incluso los objetos artificiales más rápidos parecen lentos, si se miden en miles de años en lugar de décadas. La importancia de las Voyager hoy en día no radica en la nostalgia ni en la duración de su misión. Su relevancia reside en su ubicación y en las mediciones que proporcionan. Ninguna otra nave espacial ha alcanzado el espacio interestelar. Durante muchos años, los científicos se basaron en observaciones indirectas desde el interior del sistema solar para construir modelos de la heliosfera. Estos modelos eran útiles, pero inciertos. Las Voyager transformaron esas suposiciones en datos reales, revelaron cómo es realmente el límite, cómo se comporta y cómo cambia con el tiempo. Esto redefinió nuestra comprensión de cómo interactúa el Sol con la galaxia circundante. También son importantes porque transformaron una región teórica en una medible. Antes de cruzar la heliopausa, el espacio interestelar era más una idea que un lugar. Ahora es una región con propiedades conocidas, como la densidad, la orientación magnética, el comportamiento del plasma y la turbulencia. Estas observaciones constituyen la base de cualquier misión futura que intente explorar esta zona. Sin las Voyager, dichas misiones navegarían sin puntos de referencia fiables. Gracias a ellas, aunque los datos provienen de solo 2 ubicaciones, existe al menos un marco de partida. Otra razón por la que las sondas Voyager siguen siendo valiosas es su contribución a los estudios solares a largo plazo. Los datos que transmiten no solo satisfacen la curiosidad, sino que también ayudan a determinar hasta dónde se extiende la influencia del Sol y con qué eficacia protege al sistema solar de la radiación cósmica. Dentro de la heliosfera, gran parte de esta radiación de alta energía se bloquea. Fuera de ella, los niveles aumentan significativamente. Monitorear esta diferencia ayuda a los investigadores a evaluar los riesgos para cualquier futura nave espacial que pudiera viajar más allá de la región protectora del Sol. Su funcionamiento continuo demuestra también el valor de la ingeniería duradera. Según los estándares actuales, sus instrumentos son sencillos, pero esa sencillez es parte de la razón por la que aún funcionan. Fueron construidos con la tolerancia suficiente para resistir condiciones imprevistas, y ese enfoque de diseño sigue demostrando su eficacia décadas después. Sirve como recordatorio de que la exploración no siempre se trata de tecnología avanzada, sino a menudo de resiliencia y fiabilidad a largo plazo. Existe también una perspectiva más amplia que los científicos consideran. Las sondas Voyager actúan como indicadores del progreso humano, mostrando hasta dónde hemos llegado en la exploración espacial. Transportan las primeras mediciones directas del límite de la heliosfera, y dichas mediciones seguirán siendo una referencia durante muchos años. Incluso después de que las naves dejen de transmitir, los datos que ya han enviado continuarán analizándose y revisándose, cada vez que surjan nuevas preguntas sobre la interacción del Sol con su entorno. También ostentan el honor de ser los primeros objetos fabricados por el ser humano en entrar en el espacio interestelar. Si bien este hecho no aporta datos científicos por sí solo, representa un hito en la exploración. Las sondas Voyager nunca se concibieron con un significado simbólico, pero su alcance y longevidad les han otorgado ese papel. Demuestran cómo una misión diseñada con un propósito limitado puede extenderse mucho más allá de sus objetivos originales, continuando proporcionando información valiosa mucho después de que se hayan cumplido sus objetivos principales. Su importancia radica también en que sus datos cubren una laguna que ninguna otra misión puede abordar actualmente. Cada señal que envían, por débil que sea, contribuye a una mayor comprensión del sistema solar exterior. Incluso las transmisiones que tardan más de un día en llegar a la Tierra contienen información sobre una región que nadie ha explorado directamente. Solo eso ya confiere a la misión un valor perdurable. Al observar la situación actual de las Voyager, es fácil olvidar lo modestos que fueron sus comienzos.
Fueron creadas para una misión planetaria específica que se esperaba que durara solo unos pocos años. Una vez finalizada esa fase, no había planes claros para lo que vendría después. Se esperaba que vagaran sin rumbo fijo. En cambio, alcanzaron una región inexplorada, midiendo condiciones nunca antes observadas y enviando datos que continúan perfeccionando la comprensión científica del sistema solar. Las naves espaciales en sí mismas siguen siendo relativamente sencillas. No son avanzadas según los estándares modernos, ni tienen la capacidad de adaptarse a nuevos entornos. Dependen de hardware obsoleto, energía limitada e instrumentos que nunca fueron diseñados para funcionar en condiciones tan extremas. Sin embargo, incluso ahora, continúan proporcionando información que responde a preguntas que los científicos ni siquiera se planteaban en el momento de su lanzamiento. Su posición actual pone de manifiesto la inmensa escala del sistema solar. Las sondas Voyager llevan viajando casi 50 años y apenas han traspasado el límite magnético del Sol. En comparación con el tamaño de la nube de Oort o el tiempo necesario para atravesarla, el viaje revela lo gradual y prolongada que es realmente la exploración espacial. El espacio no se despliega en etapas definidas, sino que se extiende a lo largo de vastas distancias que solo adquieren significado cuando algo finalmente las alcanza. Otro aspecto destacable es la constancia de la misión. No ha habido cambios repentinos de rumbo, ni encuentros inesperados que hayan alterado su trayectoria. Su avance ha sido constante e ininterrumpido. Siguen avanzando, transmitiendo datos cuando es posible y superando las expectativas establecidas hace décadas. Esta discreta fiabilidad es parte de lo que hace que la misión sea extraordinaria. No se define por acontecimientos dramáticos, sino por la perseverancia. Finalmente, las transmisiones cesarán. No habrá una señal final que indique su conclusión. En cambio, la comunicación se desvanecerá a medida que los niveles de energía disminuyan por debajo de lo necesario para el funcionamiento de los sistemas. A partir de ese momento, la nave espacial continuará a la deriva en silencio, sin conexión con la Tierra y sin dejar rastro de haber formado parte de una misión activa. Simplemente permanecerá como un objeto que se desplaza por una región del espacio, rara vez visitada por algo de nuestro planeta. Lo que quedará será el registro de todo lo que ya han transmitido. Las mediciones de la heliosfera, los datos del espacio interestelar, las observaciones de los campos magnéticos y la detección de la capa de plasma caliente seguirán contribuyendo al conocimiento científico. Incluso cuando futuras misiones alcancen regiones similares, los datos de las Voyager seguirán siendo un punto de referencia que ayudará a los investigadores a interpretar nuevos hallazgos. En definitiva, su viaje refleja una idea sencilla. Con el tiempo suficiente, un movimiento constante puede llevar algo a distancias increíbles. Las Voyager no fueron construidas para esta etapa de exploración, pero la alcanzaron. No fueron diseñadas para estudiar el espacio interestelar, pero son las únicas naves espaciales que lo hacen. Continúan avanzando no porque sean guiadas o ajustadas, sino porque nada las detiene. Ese movimiento silencioso y persistente es lo que las llevará más allá del sistema solar, gradualmente y sin interrupciones, mientras se adentran en la inmensidad del espacio.